Uno, dos, tres, cuatro. Por fin el fin, tu revista de fin de semana. Ni una chica se fijaba en mí. Hoy muchas cosas he logrado. Ya han de saber por qué razón. De día y de noche he trabajado y siento satisfacción. Y ahora soy un hombre que les causa admiración. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Por fin el fin, la número 33 ya de esta serie de programas, de esta serie de revistas de fin de semana, en la que abordamos temas diversos. Y en esta ocasión, el que traemos es muy interesante, en específico para la comunidad masculina. Ya veremos en un momento por qué. Si usted tiene ganas de participar con nosotros, si tiene alguna duda, algún comentario, póngase en contacto. Tenemos varios medios para hacerlo. Nos pueden encontrar en Por fin, el fin en Facebook, en donde también pueden seguir nuestra transmisión en vivo. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico porfinelfinradioug@gmail.com o llamarnos al teléfono de Radio Universidad de Guanajuato, el que ya conoce, 473-732-1684. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y muchas gracias también a quienes nos acompañan en este programa. En la voz les saludamos Iván Montes, Beatriz Vargas, Gloria Rodríguez, Dalia Tobar y Maricruz, allá en los controles, haciendo posible la llegada de este programa. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. abrimos el dossier. Este es el tema central. Noviembre, mes de acción para la salud del hombre. Y se da en el marco del Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre, también con el Día de la Prevención y Control de la Diabetes, que se conmemora el día 14, así como el Día de la Lucha contra el Cáncer de Próstata, esto el día 29. Esta campaña busca, entre otras cosas, concientizar a la población sobre la importancia del diagnóstico precoz en enfermedades como el cáncer de próstata, visibilizar el impacto que este tumor tiene para el paciente y sus familiares. Y es que de acuerdo con datos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, este tipo de cáncer es la primera causa de enfermedad y muerte masculina. En México, cada año mueren alrededor de 7,000 personas. Y aproximadamente 1 de cada 7 hombres será diagnosticado con este cáncer en el transcurso de su vida. Estos son datos crudos también proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en el tema de cáncer de próstata, un padecimiento de lento crecimiento que no presenta síntomas en sus primeras etapas y que su diagnóstico es más común en hombres de más de 65 años. Ahí cabe destacar que el riesgo de este cáncer aumenta con la edad, por lo que es importante el diagnóstico y que se trate en sus etapas iniciales. Y así es curable en un 85% de los casos. Por otro lado, también se encuentran los padecimientos cardíacos y la diabetes, causas muy frecuentes de muerte en los hombres. Muchas veces este grupo de población no cuenta con la información adecuada para prevenir estas enfermedades. Por ello, son necesarias acciones preventivas. Movember, déjate el bigote. Hace casi 20 años, un grupo de jóvenes australianos apoyaron a un amigo que tenía cáncer de próstata y dejaron crecer sus bigotes. Meses más tarde, usaron dicho símbolo para recaudar fondos contra el cáncer de próstata y así inició el movimiento Movember, que proviene de la contracción de las palabras en inglés mustache, bigote, y November, noviembre. Hoy en día es un movimiento internacional que ha conseguido movilizar a millones de personas, recaudar fondos y financiar proyectos relacionados con la salud masculina en todo el mundo.
Este movimiento replantea la idea que se tiene de ser hombre, rompiendo ciertos roles o valores que se han ligado clásicamente a la masculinidad, como la agresividad, la competitividad, la invulnerabilidad o la frialdad o el carácter rudo, que se liga a la contención de emociones y la dificultad de pedir ayuda, lo que lleva en ocasiones a diagnósticos más tardíos de enfermedades como el cáncer de próstata o bien la depresión. Y hablando de emociones, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año 2015, 14.48 millones de hombres sufren depresión. Y hablando de suicidio, que es considerado un problema de salud pública, estas pérdidas pueden prevenirse si se interviene de manera oportuna. De acuerdo con datos de este instituto, para 2020, los hombres tienen una tasa de 10.4 fallecimientos por cada 100,000, mientras que en las mujeres esta situación se presenta en 2.2 de cada 100,000 mujeres. También se señala que el grupo de población de 18 a 29 años representa la tasa de suicidio más alta. Día Internacional del Hombre, que nació en 1999 por iniciativa del Comité Internacional del Hombre, iniciada en Trinidad y Tobago, con el fin de destacar el rol positivo y las contribuciones del género masculino a la sociedad. Se celebra en más de 60 países de Australia, el Caribe, América del Norte, Asia, Europa, África, entre otros. Y el objetivo de este día es enfocarse en la salud de los hombres y del niño, la mejora de las relaciones de género, la promoción de la igualdad de género y resaltar los modelos masculinos positivos. Y hablando del mes del hombre, cabe señalar que la clínica Cleveland en Florida, en una encuesta que no señala el año, pero indica que muchos hombres deciden no acudir al médico. De 1,174 encuestados, solo la mitad dijo que se someten a chequeos con regularidad. Según la encuesta, a los varones en general les resulta difícil hablar sobre su salud tanto fuera como adentro del consultorio. Ya sea se sienten incómodos al hablar sobre problemas como la disfunción eréctil o problemas urinarios, o simplemente no querer abordar asuntos de salud, o bien se sienten juzgados. Esto es Por Fin el Fin, y el tema, noviembre, mes de la salud masculina. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up, get on up. Bueno, pues hoy para hablar de este tema que es tan complejo, nos acompañan el doctor Francisco Oñate Rocha. Él, entre otros cargos, ha sido médico de urgencias pediátricas, fue coordinador de la red médica universitaria en León y actualmente es director del Centro Cardiovascular en Médica Campestre. También está con nosotros el maestro, candidato a doctor, Francisco Javier Martínez Bravo. Él hizo estudios de historia y arqueología en Voronezh, en Rusia, y en el Colegio de Michoacán. Él es coordinador de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guanajuato, es activista por las causas sociales y ambientales y es estudioso de temas de los hombres y las masculinidades desde la perspectiva de género. Creo que son dos situaciones que se cruzan de manera importante. Por una parte, esta cuestión de los roles de género, de los estereotipos de género y cómo estos, a lo largo de la historia, han influido en la atención que se procuran, ¿no?, los hombres también a raíz de estos roles y de estos estereotipos. Entonces, pues muchísimas gracias a ambos por estar acá. Creo que nos pueden dar entre los dos una buena perspectiva en torno a este tema. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi primera pregunta sería, cuando hablamos de salud es como muy claro, hombres, mujeres, es decir, físicamente está muy definido aparentemente pues el tema de cómo tratar la salud de cada uno. Cuando hablamos de género en general, cuando se dice con perspectiva de género, todos automáticamente pensamos femenino.
¿no? Se da por descontado. Y el género masculino, no sé si sea así, que está poco representado o que no es una referencia inmediata cuando se trata el tema de género. ¿Nos puede, por favor, para abrir el tema, el maestro Javier, hablar de la perspectiva de género? Gracias. Buenas tardes. Sí, efectivamente es muy importante este enfoque. Yo, en lo particular, el día de hoy quisiera abordarlo una vez que hayamos hablado como de la salud en general, porque cuando hablamos de género hablamos de un concepto relacional, es decir, podemos hablar de la salud en general, hombres, mujeres, de todo mundo, ¿sí? De la niñez, por ejemplo, de los adultos mayores, en términos generales. Pero cuando hablamos de género, hablamos de que la salud, en este caso de nosotros los varones, finalmente impacta, para bien o para mal, en las condiciones en que vive la gente que nos rodea. En todas las escalas, desde la escala de la vida doméstica, familiar, hasta en lo político, en los marcos más amplios posibles, ¿no? Hoy en día tenemos un contexto de guerra, de agresión del Estado israelí contra Palestina, y ustedes pueden ver que en este horizonte de violencia extrema pues predominan los hombres, ¿no? Como agresores. Entonces, a esto yo quisiera referirme un poco más tarde, pero sí, efectivamente, abordándolo desde el género, el tema de la salud tiene implicaciones muy caracterizadas por ciertas condiciones culturales, como esos estereotipos que siempre se mencionan acerca de lo que significa ser hombre, ser varón. El día de hoy, por ejemplo, en México, y que determina una actitud muy diferente hacia la salud de parte de nosotros que de parte de las mujeres, muy diferente, y no para bien en general. Entonces, estas son las implicaciones, o algunas de las implicaciones que tiene hablar de género en términos de salud. Es una cuestión relacional y marca una diferencia muy grande entre hombres y mujeres. Por eso, pues sí, un poquito más adelante me gustaría abordarlo ya en más detalle, después de que hablemos como de la salud en general, si me lo permiten, Beatriz. Sí, platicábamos hace un momento en la cápsula de este movimiento de Movember, Déjate el Bigote, que bueno, precisamente replantea esta idea de ser hombre, ¿no? Romper ciertos roles o valores que ligan clásicamente a la masculinidad, la agresividad, la competitividad, la invulnerabilidad, la frialdad en el carácter, el ser rudo, ¿no? Incluso la contención de las emociones. Eso es como hay que reeducarnos como sociedad en ese tema, porque bueno, no sé, de la mano de ellos supongo que es esta parte de por qué voy a hablar con un médico acerca de lo que siento, cómo vas a ver, voy a hablar de temas como la próstata, alguna cuestión íntima, o sea, ¿por qué hablar con alguien más de este tema, no? Incluso a veces ni yo mismo lo doy a conocer, ¿no? O sea, digo, no sé quién de los dos, Javier o Francisco, no quieran platicar de ello. Francisco. Sí, muchas gracias. Muy buena tarde a todos. Gracias al público que nos está escuchando. Efectivamente, a mí me gustaría de primera instancia iniciar con un concepto para que los hombres conozcamos qué es la salud, ¿no? Siempre la Organización Mundial de la Salud nos decía, es el estado óptimo de salud, tanto física, emocional, social y espiritual. Y en base a eso, bueno, ¿cómo lo concebimos los hombres? Muchas de las veces el tema, el rol de hombre, como bien mencionaba Javier, no nos permite que desde que vamos siendo educados en la infancia tengamos ese concepto de salud. Entonces, el hombre siempre se educa desde primeras instancias a ser digamos, el personaje fuerte, el personaje que no se doblega, esta persona que no necesita ayuda. Y entonces pocas veces nos enseñan de niños también a acudir al médico, ¿no? Creo que el tema de la mujer está mucho más entendido, la misma fisiología pues exige muchas veces acudir al médico desde la adolescencia, y en el caso del hombre se va olvidando. Entonces, en base a esta información, yo creo que también tenemos que ver otro tema. Decía Javier ahorita los temas políticos que estamos viendo, los temas de guerra, y por ahí, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud decía, ¿cuál es la esperanza de vida actual?
Aquí en México tenemos un promedio de 75 años, pero en el caso de la mujer tenemos una esperanza de vida de 87 años en comparación con el hombre, que es de 81.8. ¿Qué pasa? Son casi 5 años de diferencia. Y muchas de las veces lo interesante es que no son enfermedades transmisibles, sino son enfermedades que se van llevando por la cuestión de hábitos y situaciones que van dejándose de atender en etapas tempranas. Entonces, se me hace muy interesante comentar que las enfermedades que tenemos en los jóvenes hombres y en los adultos mayores hombres son diferentes, y va mucho en relación a los roles y al tema pues social que vamos viviendo. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que vienen alrededor de los 20 a los 30 años, las principales causas de enfermedad son enfermedades, por ejemplo, ácido pépticas. Este tema de estrés que se menciona mucho en esas etapas lleva a problemas de gastritis, esofagitis, algunas alteraciones de este tipo, pero va cambiando en el transcurso de los 30 a los 40 años. Predominan los problemas de alguna fractura, por algún traumatismo, por accidentes. Sabemos que en los jóvenes estamos teniendo muchos accidentes automovilísticos, por ejemplo, que bueno, llevan otra situación, el tema del alcoholismo, que va muy de la mano, y las drogas, ¿no? Posteriormente, alrededor de los 40 años, alteraciones en columna. Sabemos que el hombre, bueno, pues por las características masculinas propiamente, realiza actividades que son de fuerza. Entonces, muchas de las veces las lesiones que tenemos en el caso de los hombres entre los 40 y 50 años son lesiones a nivel de columna, hernias de disco, discopatías, lesiones radiculares que nos van generando problemas de salud. Y posteriormente, después de los 45 años, y de hecho ahora cada vez estamos viéndonos un poquito más abajo, alrededor de los 40 años, nos enfocamos en temas de próstata, como bien se mencionaba en la cápsula, ¿no? Hipertrofia prostática, pero a la par, enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cardiopatías. Desafortunadamente, de hecho, la principal causa de muerte en México, dado por la INEGI en este año, en enero del 2023, menciona que la principal causa de muerte son las cardiopatías isquémicas, lo cual implica otras enfermedades que van de la mano: la obesidad, las dislipidemias, la hipertensión arterial y la diabetes. Entonces, eso es importante tenerlo en claro para poder entender entonces qué está pasando con nuestra sociedad y por qué el hombre pues no tiene esta cultura de prevención, ¿no? Que nos va a llevar a muchas situaciones, aparte aunado a muchos mitos. Sí, que ahorita los iremos platicando en el transcurso de la cápsula. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la salud mental? Porque también es un tema importante. ¿Quiénes se suicidan más, por ejemplo, los hombres o las mujeres? Y que también tiene que ver con estas cargas sociales, ¿no? Y con estos roles que se han impuesto. Ahorita, por ejemplo, mencionabas de los problemas de columna, pues evidentemente tienen que ver con esta cuestión de que quién carga el garrafón del agua, ¿no? Y entonces es así como que puedo cargar hasta 2 garrafones del agua y demás. Pero también creo que muy importante tiene que ver con la salud mental, porque a veces muchas enfermedades se empiezan por ahí, ¿no? Y luego ya se somatizan. Es correcto. De hecho, se me hace muy interesante tomar en cuenta esto. La salud mental en el hombre normalmente no se toma, bueno, más bien no la visualiza, ¿no? ¿Qué pasa? Llegando a los 40 años, de hecho lo revisaba por ahí en una bibliografía, entre los 40 y 50 años el hombre empieza a tener una carencia hormonal muy importante. El tema de la testosterona que se empieza a disminuir en el hombre permite que a nivel emocional haya muchas repercusiones. Esto quiere decir mucha depresión, mucha situación, porque aparte hay una intolerancia a la insulina, empieza a haber sobrepeso, empieza a haber una situación que nunca nos enseñaron. Normalmente el hombre empieza a perder esa fuerza, esa fortaleza que toda la vida creyó que iba a tener, lo cual normalmente nos enseñan a ser muy independientes. Y cuando llega a esa etapa y que no sabías que existía, entonces empieza a haber un tema de depresión, de una situación emocional en la que tú no sabes qué está pasando, ¿no? Tienes que empezar a depender de tus familiares, necesitas entender que tu cuerpo está cambiando, pero hay una resistencia, ¿no? a entenderlo. Entonces, sí, efectivamente el tema social y emocional es muy importante. Yo, perdón, no había oído hablar de... Es como, podríamos hacer la equivalencia con la menopausia femenina, pero las mujeres estamos muy programadas a que esto va a llegar. Hay toda una serie de protocolos médicos que te plantean, tienen las opciones, todo el mundo lo está esperando
nos platicamos, en fin, y te ayudan médicamente. Los hombres, la verdad es que yo es la primera vez que escucho que es algo que se presenta en todos los casos y que es esperable. Entonces, médicamente hay maneras de establecer como los... ¿no? Sí, La de andropausia hecho, sí, pero nunca escuchas que los hombres se les planteen, ¿quiere usted el tratamiento hormonal sustitutivo, como nos dicen a nosotros, por ejemplo? Fíjate, eso es bien importante. Sí, efectivamente, como las mujeres desde jóvenes saben que van a llegar un momento en el que llega la menopausia y hormonalmente va a haber un cambio, pero en los hombres nunca se plantea esto de jóvenes. Entonces, nosotros creemos que toda la vida vamos a ser fuertes, ¿sí? Y que nuestro cuerpo va a ser igual. Entonces, no, efectivamente estamos programados. Nosotros tenemos alrededor, está ya estudiado que alrededor de los 45, 50 años puede llegar este cambio hormonal llamado efectivamente andropausia, lo cual va a traer toda una cascada de situaciones físicas que posteriormente van a recaer en un tema emocional si no son tratados. Entonces, por eso sí muy importante. Y el tema de mitos que les decía ahorita lo vamos a ir tocando, sí se me hace muy importante porque efectivamente las enfermedades cardiovasculares, como lo mencionábamos, trae una serie de enfermedades que lo van acompañando y entonces necesitamos previamente pues tener una prevención. Por eso la importancia de la prevención. La salud siempre decimos, ¿qué es más barato? ¿Prevenir o tratar? Definitivamente prevenir. Yo siempre lo pongo a mis pacientes muy simple, le digo, si tú ahorita pagas tu seguro de a poquito, se te va a hacer menos pesado que el día de mañana llegues a una sala de hemodinamia, a una sala de urgencias y llegues infartado y te digan, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar una cantidad tan fuerte, ¿no? Que no, a veces no lo tienes. Te infartas doble, exactamente. Entonces, y desafortunadamente también entender que socialmente estamos teniendo una saturación de los servicios públicos, de tal forma que es muy difícil para mucha gente poderse tratar en un servicio público y desafortunadamente saber que no tienes mucho tiempo. Nosotros sabemos que un infartado, pues lo ideal o la ventana para poderse atender debe ser en las primeras 2 horas para tener un pronóstico, digamos, más favorable. Y por ahí, de hecho, en una bibliografía que estaba analizando decía, una revista cultural decía, desafortunadamente, en México se atiende un infarto en las primeras 20 horas. Entonces, cuando llega un paciente infartado a la sala de urgencias, llega con el pronóstico muy malo y las posibilidades de sobrevida son bajas. Entonces, y es por esa falta de cultura, ¿no? Aparte, bueno, el hombre normalmente empieza a tener estos síntomas de dolor, esta sensación de malestar, y lo primero que piensa es, no, ahorita se me pasa, ¿no? Sí aguanto. Y nos automedicamos y muchas veces no avisamos porque el hombre normalmente no le dice a la esposa, oye, me siento mal. Es más común que los hijos o la esposa vayan y recurran con el papá y, oye, llévame al médico, ¿no? Pero creo que esta parte cultural es donde el hombre dice, ¿por qué yo voy a pedir ayuda? ¿Sí? O yo soy el fuerte, yo no me puedo enfermar. Entonces, esas situaciones no permiten que haya esta prevención, ¿sí? Entonces, se me hace algo importante. Me llamó mucho la atención cuando estaba revisando algunas cifras, como las que mencionaron de la esperanza de vida, algunas medidas de cuántas personas presentan una determinada enfermedad, y pues la prevalencia en el hombre a veces es mayor en muchas de ellas. Y hacían una mención de que muchas veces es aunado a malas decisiones, ¿no? En la forma de vida. Y lo que decía Betty ahorita me llama mucho la atención, el hombre no está acostumbrado a compartir esa parte ni siquiera con otros hombres, ¿no? No nos acostumbramos a reunirnos y platicar de qué nos hace sentir mal. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a Javier, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos contrarrestar esta tendencia muy arraigada, sí, de sufrir en silencio, de no compartir esa debilidad que podemos tener como hombres también? Claro. Iván, estás en lo correcto absolutamente. Aquí hay una cuestión que efectivamente tanto mi compañero Francisco Tocayo, el médico, y tú, Iván, ha mencionado el tema cultural. Y es que cuando hablamos de género y de las masculinidades, cuando hablamos de masculinidades hablamos de género, porque todo este enfoque que ha resultado muy provechoso, muy benéfico para nosotros, proviene de la lucha feminista. Hay que reconocer en primer lugar que esta perspectiva crítica que hoy tenemos y deberíamos desarrollar mucho más, proviene de los estudios de género de las mujeres y del movimiento feminista,
que es prácticamente la lucha de las mujeres por lograr una condición de igualdad de derechos en el mundo, una convivencia sana, saludable, en términos colaborativos, en paz, de respeto, de identidad, de dignidades entre hombres y mujeres, ¿no? Una cuestión básica que paradójicamente hoy todavía es materia, digamos, es un tema vigente que no se ha resuelto, ¿no? Entonces de ahí deriva una serie de pues aspectos de crítica, como categorías críticas acerca de estas relaciones que históricamente se han ido configurando entre hombres y mujeres, ¿no? Históricamente me refiero a que tiene una profundidad milenaria esta desigualdad, digamos, de condiciones sociales y políticas entre hombres y mujeres, pero no por eso significa que sea eterna, no es que siempre haya sido así, no. Yo como arqueólogo, mi formación básica es en arqueología y en historia, entonces desde esa perspectiva yo podría decir, incluso es evidente en los restos materiales, en la cultura material, en los vestigios arqueológicos, los momentos en los que se va dando esta desigualdad, no solamente la desigualdad de género, la desigualdad en general, económica, social, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que es un fenómeno histórico y como tal significa que el ser humano lo ha ido creando y por lo mismo implica que el ser humano tiene la capacidad de deconstruir todo esto, de deshacer todos estos aspectos y sus consecuencias negativas en nuestra convivencia colectiva, porque son cosas de los seres humanos. Eso es como punto de partida. A mí me interesa mucho plantearlo de esta manera para que, un poco para combatir, aunque no me gustan los términos bélicos, ¿no? Pero combatir esta idea acerca de que las desigualdades realmente existentes hoy son parte de la naturaleza humana. De ninguna manera, y como les digo, hay evidencia, si ustedes quieren, hasta arqueológica, de que esto no siempre ha sido así. Pero sí estoy convencido de que nosotros estamos aquí sobre la faz de la tierra para vivir bien y ayudar a los demás a vivir bien. Es decir, estamos aquí con el propósito de tener y construir una vida buena en términos comunitarios, en términos desde nuestra comunidad más pequeña, que es el entorno familiar, hasta el planeta entero. Es decir, nosotros, como dice un profesor recientemente fallecido, Enrique Dussel, a quien le mando mis saludos y todo mi reconocimiento allá donde esté, recientemente falleció, él plantea las cosas más o menos de la manera siguiente. El punto de partida para todo análisis filosófico, histórico, sociológico, incluso de género, el punto de partida es una comunidad humana que quiere vivir bien en un entorno natural sano, saludable. Ese es el punto de partida de todo. En ese sentido, nosotros tenemos el compromiso, puesto que a mí nadie me preguntó si yo quería vivir. Me dio la vida mi madre, ¿sí? Yo no hice nada para merecerla. Ella me dio la vida. Y una vez que me asumo como un sujeto vivo, comunitario, digo, tengo que honrar esta vida que me ha dado mi madre, mi comunidad, mi padre, desde luego toda mi familia, etcétera, etcétera. ¿Cómo honrarla? Pues intentando gestionar una buena vida para mí y para los demás. Entonces no me estoy saliendo del tema de la salud, es el punto de partida. Para hacer lo que yo quiera hacer, ¿sí? Profesor en la Universidad de Guanajuato, lo cual soy desde hace más de 20 años, papá, esposo, amigo, etcétera. Tengo que estar vivo y saludable. Esa es una responsabilidad muy grande que tenemos que ir asumiendo como punto de partida, porque sin esa condición de estar vivos y saludables no podemos ser o desplegar nuestras capacidades, como dice mi profesor Enrique Dussel, desplegar nuestras capacidades en este mundo en el que vivimos, en el que las cosas tienen sentido para nosotros y nosotros en el mundo. Hay que estar vivos y saludables. Es decir, no hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. Y la perspectiva de género, ahí es donde nos ha dado a nosotros, los varones, unas gafas que no teníamos y no queríamos tener. Viviendo en el privilegio machista, desde luego, que a quién le interesa ser autocrítico si vive en el privilegio. Por favor.
Entonces, la perspectiva de género nos da una serie de herramientas muy potentes, que es indispensable, es urgente, es de vital importancia ponerlas en práctica ahora. Y eso significa colocarnos nosotros en este mundo de la convivencia colectiva como actores indispensables, hombres, mujeres, niños, ancianos, todo el mundo. Y por eso en este concepto relacional nos compromete, nos hace tener un compromiso ante los demás, incluso aunque no me pidan que yo me comprometa con el medio ambiente, con la paz, con una justicia de género. Yo, aunque no me lo pidan, ya teniendo esta perspectiva, no puedo hacer otra cosa sino comprometerme con ello. Por eso pienso que cuando hablamos de masculinidades, hablamos de como un horizonte de posibilidades de ser hombres, de ser varones, sin ser violentos. Porque en los estereotipos de género, esto de ser un verdadero hombre, lo que significa ser un verdadero hombre, implica una serie de estereotipos muy nocivos hacia las mujeres, hacia la niñez y hacia nosotros mismos también. Porque efectivamente, como decía mi compañero Francisco, los hombres, los varones, tenemos estadísticamente y en escala global, en la escala planetaria, estadísticamente tenemos como característica el recurrir tardíamente, si es que acudimos a los servicios de salud, tardíamente, ¿sí? A veces demasiado tarde. Porque uno de los estereotipos, uno de los elementos constitutivos de esta masculinidad tradicional, machista, es asumirnos como invencibles, ¿sí? Como todopoderosos, superhéroe de la superhéroes, patriarcas, proveedores, 100%, y cualquier aspecto que ponga en duda esta condición asumida ideológicamente por nosotros, la rechazamos. Decimos, no, yo no puedo mostrar debilidad, no puedo decir que me duele la panza, no puedo decir que me siento mal, que me siento triste, angustiado. Por eso, cuando hablamos de salud desde esta perspectiva, la salud mental es indispensable, porque muchos de estos estereotipos, al mismo tiempo que nos dañan a nosotros mismos también, pues es como un círculo vicioso, ¿sí? Nos hacen ver que, por ejemplo, si los estereotipos de género está incluido el mostrarnos como los más fuertes, invulnerables, por ejemplo, ¿no? Los más inteligentes, los más guapos, los más arriesgados. Todo esto tiene implicaciones muy negativas. Hay una publicación muy interesante que es bien técnica, muy ilustrativa, que se llama La caja de la masculinidad. Un estudio sobre lo que significa ser hombre joven en Estados Unidos, el Reino Unido y México. ¿Sí? En ese estudio se muestra incluso en pesos y dólares y libras, porque es de México, Estados Unidos y la Unión y Gran Bretaña, los costos que tienen estas conductas en los varones y los costos que tiene para el Estado mexicano, el Estado en Estados Unidos y en la Gran Bretaña, ¿no? Y resulta una cosa impresionante. Me parece muy bueno que lo hagan de esta manera porque nos pone en pesos lo que implica arriesgarnos de manera irracional a cargar 4 garrafones de agua cuando no estamos entrenados para eso, ni es deseable que nos arriesguemos arreglando cosas en la azotea de la casa sin una seguridad adecuada, sin un arnés, por ejemplo, y a posponer la visita al médico, etcétera, etcétera. Muy bien, muchísimas gracias, Javier y Francisco. Estamos a la mitad de este programa. Vamos a ir a hacer un pequeño corte. Yo quiero primero dejar una pregunta planteada en el sentido médico, una pregunta muy concreta y práctica que podamos responder ahorita al regreso del corte. Un plan preventivo médico para el hombre común. O sea, los que nos estén escuchando que digan, ok, sí, ya, voy a ir al doctor. ¿Por dónde empiezan? ¿Qué tienen que hacer? ¿A qué instancias acudir? ¿Y qué tendrían que revisarse los hombres comunes, no importa la edad, pero ¿a qué tienen que hacer? Eso para darles como un pequeño kit, una orientación. Y por otra parte, a nuestros queridos radioescuchas les voy a recordar la manera en la que se pueden comunicar con nosotros. Estamos haciendo Facebook Live. Vayan a la página de Facebook de Por Fin, El Fin. También en Instagram somos Por Fin, El Fin, RUG. Tenemos un teléfono en cabina. ¿Dónde está?
Ah, muy bien. Es que no me lo sé, pero pueden escribir un WhatsApp al 473-147-5568. Gracias. Teléfono en cabina 473-732-1684. Eso es todo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos ahora mismo a Por Fin el Fin. El tema noviembre, mes de la salud masculina. Por fin el fin. Tu revista de fin de semana. La Universidad de Guanajuato, a través de Desarrollo Estudiantil, convoca a toda la comunidad universitaria y al público en general a participar en la 8ª carrera de las antenas, este 14 de noviembre, en punto de las 18 horas. Checa todas las bases y premios en nuestras redes sociales. @U de Guanajuato. Inscríbete y forma parte de esta tradicional carrera universitaria. Somos Abejas UG, Universidad de Guanajuato. Te invitamos a escuchar el programa Descubrimientos, ciencia por y para los jóvenes. Todos los jueves en punto de las 5 de la tarde, a través de las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato. Descubrimientos. Disfrute nuevamente de las interpretaciones de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Radio Universidad le invita a escuchar la retransmisión de los conciertos de nuestra orquesta universitaria. Domingos, 10 de la mañana. La OSUG por Radio Universidad de Guanajuato. Si hablamos del día en concreto, del 11 de septiembre, recuerdo aviones porque vivíamos cerca, repito, de la casa de Salvador Allende. Yo no entendía mucho. Yo la pistola, un matagatos, un 22 corto que mi papá tenía y con eso quería salir a defender la moneda. Mi madre nos dijo a todos, miren la cordillera, no sabemos cuándo la volveremos a ver. No me fui, me llevaron. Una aproximación al exilio chileno en México desde las segundas y terceras generaciones. Escucha la serie completa a través de Radio Universidad de Guanajuato, lunes a las 6:30 de la tarde, con retransmisión los domingos a las 3 de la tarde. No me fui, me llevaron. La celebración continúa. Los conciertos de la 51ª edición del Festival Internacional Cervantino. Lunes y martes en punto de las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Universidad de Guanajuato. La fiesta del espíritu en Ecotepec. Por fin el fin, tu revista de fin de semana. Escribe a nuestro correo electrónico porfinelfinradioug@gmail.com. ¿Qué tal? Estamos en Por Fin el Fin
y estamos con el tema de noviembre, mes de la salud masculina. Nos acompañan el maestro Francisco Javier Martínez Bravo, coordinador de la licenciatura en Historia de la Universidad de Guanajuato. También está con nosotros el doctor Francisco Oñate Rocha. Y Betty, platicabas hace un momento, dejaste una pregunta para contestarla ahorita en esta segunda parte del programa, y es hablar un poco como si un hombre ya, dice, bueno, me animo a ir al médico, pues, ¿cómo? ¿Por dónde? ¿A dónde hay que acercarse? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué estudio o cómo? A ver, el adelante. kit médico, Sí. así como las mujeres lo tenemos, el Papa Nicolau, la mastografía, los hombres, ¿qué deberían hacer? Por lo menos cada año. Bueno, yo creo que no debería ser tan difícil, fíjate, pero es algo cultural, esto es algo educativo. Yo creo que si los padres, por eso los que nos estén escuchando, es importante que a sus hijos vayan teniendo esta idea de que si desde pequeños nosotros les vamos enseñando a los hombres a tener cuidado de su salud, seguramente les va a costar menos trabajo. Sí, a pesar de que el tema social pues sigue influyendo, creo que para ellos va a ser más normal. Yo creo que el tema de actividad física desde etapas tempranas es fundamental, porque eso crea una conciencia y un hábito para que posteriormente se siga generando, ¿no? El realizar ejercicio físico, la alimentación definitivamente sigue siendo un tema súper importante a todas las personas, pero en el caso del hombre, pues hablábamos hace unos momentos que para esa etapa de andropausia, pues va a ser fundamental el tema de no llevar sobrepeso en esas etapas. Entonces es muy importante pues tener el hábito alimenticio desde etapas tempranas. La otra es, por ejemplo, el acudir al médico desde etapas, desde la adolescencia. La niñez, pues tengo entendido que no nos va a costar tanto trabajo porque los papás llevan a sus hijos, pero a partir de que ya el niño, el hombre, es un poco más independiente, creo que se va perdiendo esa educación de llevarlo constantemente al médico a una revisión. Y en relación a esa pregunta, ¿qué podemos hacer preventivo? Yo creo que si nosotros tenemos un chequeo constante, por lo menos una vez al año, en la etapa de juventud, yo creo que sería muy bueno. Se pueden hacer estudios de rutina, preventivos, ¿sí? Laboratorios, una valoración general que puede servir para identificar algunos factores de riesgo. Por ahí nosotros veíamos que dentro de los mitos existe, por ejemplo, la creencia que el hombre no puede presentar cáncer de mama, por ejemplo. Si un hijo tiene la relación muy estrecha con un familiar con cáncer de mama, pues hay esa probabilidad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pues con una exploración física. Entonces, el acudir al médico en estas etapas tempranas nos puede evitar, ¿no? ¿Qué otra cosa? Pues enfermedades, por ejemplo, a nivel, platicamos en corto, ¿cuántas veces nos han enseñado como niños que es bueno lavarse las manos antes de ir al baño? Siempre hemos escuchado que lavarnos las manos después de ir al baño es lo común. Pero ¿cuántas veces venimos con nuestras manos sucias? Van y tocan sus genitales y ya llevan una bacteria, un virus que puede por ahí generar alguna infección y no lo saben los hombres, ¿no? Y has mencionado que te han tocado casos así, ¿no? Sí, se ha llegado a problemas. Sí, efectivamente, algún problema a nivel balanitis, por ejemplo, enfermedades por hongos que llegan posterior a que fueron al baño, no tenían sus manos limpias y bueno, se tocaron y ellos no sabían por dónde, ¿no? Sobre todo personas que todavía no tienen actividad en cuanto a las relaciones. Entonces, dicen ellos, oye, no tendría por qué tener una infección en genitales. Entonces son situaciones que a los niños no se les indica o normalmente no se les educa y sería muy importante. El tema de prevención, por ejemplo, de próstata lo mencionábamos. Después de los 40 años sabemos como médicos que tenemos que indicarle a los hombres que existe un estudio actualmente que es la prueba de antígeno prostático y si eso se realiza en sangre. Sin embargo, bueno, sigue siendo el tema de un tacto rectal la mejor opción para poder identificar de manera temprana la probabilidad de un crecimiento de la próstata, lo cual implica también muchos tabúes, muchos temas alrededor de esto, ¿no? Y por lo cual el hombre evita acudir al médico para no tener que llevar una revisión de la próstata. Entonces, ¿qué médico es el que tiene que revisar eso? Mira, normalmente puede ser desde un médico general, o sea, en las etapas iniciales quizá no se puede identificar, pero el médico general puede hacer una revisión. Si él considera que hay algo extraño, algo que no puede tener la certeza si es malo o no, puede referirlo a un urólogo, que sería el especialista que nos puede dar la certeza y solicitar quizá algún estudio para poder confirmar, como un ultrasonido rectal, ¿sí? Que puede identificar algún crecimiento de la próstata de manera anormal. Y bueno, pues ahí se hacen otros estudios posteriormente, pero creo que serían los médicos indicados.
Perdón, y bueno, ya que ya entramos a eso, ¿qué signos de alerta tiene que estar un hombre consciente para decir algo se me hace que no está bien? Sí, bueno, después de los 40, 45 años, nosotros, de hecho, en la exploración física, al momento de estar, más bien previamente, en el momento de estar haciendo el interrogatorio del paciente, analizamos, por ejemplo, las características del chorro urinario, así lo llamamos. Si esa persona ya tiene una modificación en el chorro, la fuerza se disminuye, la distancia del chorro se va disminuyendo, hay un goteo al terminar la micción, son datos que nos pueden orientar a que hay un crecimiento de la próstata. La próstata es una glándula que crece alrededor de la uretra masculina. Y al momento de crecer, y eso va a crecer de manera natural, a todos los hombres nos va a crecer la próstata, el tamaño va a variar definitivamente, y hay muchos factores genéticos, factores en el estilo de vida, pero bueno, al momento de crecer no solamente crece hacia afuera, sino crece hacia adentro de tal forma que obstruye la uretra, y entonces se modifica el chorro urinario, y esos son los datos que nos pueden orientar a conocer si hay algo ya por ahí que nos debe de preocupar. Platicábamos ayer aquí en el grupo, el equipo de trabajo. ¿Y qué pasa con las mujeres trans que están tomando algunas hormonas? ¿Tienen de todos modos que hacerse esta revisión? Bueno, en el caso de temas de próstata, bueno, pues no, porque Sí, no cuentan con una próstata como las características en el caso de un hombre, ¿no? ¿Se retira la próstata? En algún momento sí pudiéramos tener una exéresis de la próstata, si fuera muy grande. Hay tratamientos que son ahora le llaman mínima invasión, sí, ureterografías, que lo que hacen es, por medio de la uretra, se trata de volver a hacer el orificio para poder tener esa micción, ¿sí? RTUs le llamamos, ¿sí? Entonces, ya se hace de manera láser, ¿sí? Y evitamos, pues, quitar la próstata. Solamente en ciertos casos se puede retirar completamente la próstata. Ahorita, no es el tema, pero quizá haya en la audiencia alguien que pregunte, yo he escuchado que existe la próstata femenina, no sé si lo habían escuchado. ¿Sí? Algo así, Bueno, sí. hay una glándula a nivel del cuerpo femenino que puede tener esta función, ¿sí? en lubricar los genitales de las mujeres, y la llaman en algunos casos como próstata femenina, pero no es la misma característica de la próstata masculina, ¿no? ¿Y también crece y ocasiona problemas o no necesariamente? No, okay. Como en el caso de la próstata masculina, no es completamente diferente. No debes ir al urólogo por ese motivo. Sí, exacto, es completamente diferente. Pero bueno, eso en relación al tema de próstata. Pero el tema cardiovascular, de verdad que creo que es una de las cosas que debemos de tener muy en cuenta. El varón, la principal causa de muerte son problemas cardiovasculares, decíamos, infartos agudos al miocardio, enfermedades vasculares cerebrales, y pueden ser quizá prevenibles. Les voy a decir por qué. Decíamos, el sobrepeso, sabemos que es una condición. La hipertensión arterial es una condición. El tabaquismo es otra condición. El alcoholismo es otra condición. Y normalmente estos 4 factores que ahorita acabo de mencionar, casi siempre los hombres los tienen. O gran parte de la población masculina tiene este tipo de situaciones. Algunas son evitables, otras, bueno, ya son propiamente de la naturaleza humana, porque, por ejemplo, genéticamente el hombre está más predispuesto a tener padecimientos cardiovasculares por el hecho de ser hombre. Después de la menopausia, la mujer pudiera tener más riesgo, pero normalmente el hombre en las etapas iniciales, bueno, tiene más riesgo ya por su genética. Pero todos los otros factores que podemos evitar, el tabaquismo, el alcoholismo, son importantes. Las drogas también actualmente, porque se están utilizando drogas muy, sintéticas que pueden tener repercusión a nivel cardíaco. Pero hablando, por ejemplo, de alcoholismo, revisábamos, estamos teniendo un tema muy, muy, muy serio, porque, por ejemplo, ¿cuántos jóvenes actualmente no toman más de 3, 4 cervezas al día? Pues, en una reunión es muy común que eso es, de hecho se me hace una cantidad muy pequeña, ¿sí? Y mencionan, por ejemplo, que para poder considerar un tema de alcohol, si nosotros utilizamos más de 3 bebidas al día, en el caso de las mujeres, y más de 4 bebidas al día en el hombre, pues ya se considera un problema de salud, ¿sí? Más de 14 bebidas por semana en el transcurso, para el hombre, pues es un tema de alcoholismo. Entonces, ¿qué está pasando actualmente con la juventud? Lo estamos normalizando, y eso es un factor de riesgo importante para un tema a nivel cardíaco, ¿no? Y hablábamos, después de los 40 años, definitivamente la posibilidad de ser diabético, de ser hipertenso, se incrementa. El tema del tabaquismo, que bueno, creo que en la sociedad últimamente se ha hecho más conciencia por los efectos tan
tan dañinos que estamos teniendo, pero el tema del alcoholismo se ha olvidado. O sea, la verdad creo que el alcohol lo vamos haciendo, lo estamos viendo como algo normal, ¿sí? De hecho, yo lo platicaba hace unos días con unas personas, decían, es que para mí si no hay alcohol en una reunión, pues no es una reunión. Entonces, ese tema es muy difícil, ¿no? O sea, ¿quién va a una fiesta y no tiene una bebida alcohólica? Entonces se genera un problema en esa situación. Y a los hijos, hablábamos de educación, les estamos llevando ese mensaje, porque los hijos crecen normalizando eso. Yo con mis padres tomaba y lo hacíamos normal, y entonces para mí no es una enfermedad. O sea, de hecho no consideran que es una enfermedad de un joven, ¿sí? El tema de salud mental lo mencionamos, que es muy importante, porque todos estos problemas a final de cuentas nos van a llevar a un tema de depresión que sigue en incremento. Entonces los adultos mayores los estamos viendo, en el caso de los hombres, con muchos temas de depresión. Decíamos anteriormente, por falta de independencia, porque se están viendo mermada su salud, tienen que depender de los familiares para poder hacer algunas actividades, y eso crea un tema emocional muy fuerte, y de verdad lo estamos viendo cada vez con mayor frecuencia. Y bueno, el asunto social, por ejemplo, del alcohol, lo que mencionaba ahorita, doctor, los estereotipos de género siguen imperando, ¿no? Es más común e incluso a veces hasta deseable que los hombres se echen unas cervezas, ¿no? Porque es muy masculino. No es tan bien visto en las mujeres. Todavía así como que hay una... como un señalamiento más fuerte, ¿no? Entonces es muy probable que haya un subdiagnóstico del alcoholismo, porque el hombre piensa que no está mal, ¿no? Unas cervezas no está mal. Y lo mismo pasa con las enfermedades mentales, ¿no? Hay un subdiagnóstico porque el hombre no considera necesario asistir a una terapia, porque pues hay que aguantar, ¿no? Hay que aguantar vara y ya. ¿No? Entonces, vuelvo al punto inicial. ¿Cómo le hacemos los hombres para ir deconstruyendo esos estereotipos y animarnos a invertir en nuestra salud, ¿no? Tanto física como mental? Sí, fíjate que ahorita comentabas, me gustaría nada más aportar. Sí creo que las generaciones después de los millennials, hacia atrás, el concepto del alcoholismo en los hombres efectivamente es más frecuente. Pero acabamos de tener un congreso de gastroenterología ahí en León, y nos mencionaba un gastroenterólogo el tema de cirrosis hepática, problemas hepáticos a raíz del alcoholismo, pero mencionaba que el alcohol en los jóvenes menores de 25 años está siendo es algo grave que se presenta ahora más en las mujeres. Sí, está la tendencia más en las mujeres. Entonces creo que sí es un tema social muy importante, y yo creo que siempre todos los temas vamos a recaer en la educación. O sea, yo creo que aquí es por eso el mensaje para la gente, ¿no? Tratar de que sus hijos desde etapas tempranas, tratar de mejorar sus hábitos, hábitos alimenticios. Ya decíamos el tema del ejercicio físico, y los temas de no normalizar, te digo, el tema del alcoholismo, por ejemplo, el tabaquismo. Ahorita está muy de moda los vapeadores, por ejemplo. Y el tema de los vapeadores en los jóvenes es muy común y lo ven como normal, ¿no? Pero también es un tema de salud importante. Entonces, ¿qué tanto se está normalizando? Y es una moda, a final de cuentas, y por eso lo realizan. No realmente porque sea algo que les lleve un beneficio, ¿no? Entonces, las drogas de igual forma, en los antros ahora es muy común que se presenta en las mujeres y en los hombres. Pero efectivamente el tema de que el hombre siempre, al tratar de ser el fuerte, creo que cae más en ese tipo de situaciones, ¿no? De riesgo. Tenemos dos mensajes. Gracias a Gabriela Delgado, dice excelente tema, y a Florencia Elizabeth Suárez Ortega, excelente programa, y les envía saludos. Javier, ¿quieres comentar algo? Sí. Adelante, Javier. Gracias. Bueno, yo para reforzar lo que dice mi tocayo Francisco, desde la perspectiva médica, quisiera mencionar que efectivamente el tema de la educación es fundamental. Es decir, ir creando una modificación en nuestras conductas, en nuestras prácticas cotidianas, que incluyan la atención a la propia salud, la salud de uno mismo, de una misma, es fundamentalísimo. Pero aquí yo insistiría en que más que la educación en general, la educación con perspectiva de género sería fundamental, porque cuando hablamos de esta incidencia mayor de las problemáticas de salud en los hombres que en las mujeres, como producto de ciertas prácticas sociales, culturales muy arraigadas,
Eso significa que efectivamente se puede abordar desde la educación, transformando las prácticas, pero ¿cómo las vamos a transformar? ¿En qué sentido y en qué dirección las vamos a transformar? A mí me parece que, bueno, puede haber efectivamente muchas ópticas distintas, pero una de ellas que ha mostrado que efectivamente pone el acento en la vida, en la salud, en el autocuidado y también en la responsabilidad hacia el otro, hacia la otra, es la perspectiva de género. En ese sentido, me parece que primero habría que tener un debate amplio en la sociedad acerca de lo que la perspectiva de género ha aportado positivamente en beneficio de la mejor convivencia entre hombres y mujeres. Acerca de esto hay muchos estereotipos, y yo lo digo como hombre, como varón que convive con otros hombres que son, digamos, antifeministas, antigénero, y que cuando se refieren a la perspectiva de género dicen la ideología de género, considerando que con eso ya están descalificando una lucha de siglos de las mujeres y una perspectiva teórica y metodológica y política que tiene muchos beneficios para nuestra sociedad y para que nuestra vida, nuestra especie no termine en estas generaciones que hoy estamos vivas y vivos, porque de este paso hacia allá iríamos, ¿no? Entonces, incluir esto, este debate amplio, acerca de la educación con perspectiva de género es muy importante. No se trata digamos, de una lucha de mujeres contra hombres. Yo inicié mi participación hablando de que hay que reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad de dignidades, igualdad de derechos y oportunidades. No estamos hablando de una igualdad mecánica, aritmética, simplista, sino de una igualdad sustantiva que implique eso que acabo de mencionar, una igualdad de dignidades y de derechos y de respeto recíproco. En ese sentido, creo que si la educación desde las etapas más tempranas y desde la familia se da con perspectiva de género, nos ayudaría a superar muchos de los estereotipos que sobre todo nosotros tenemos, aunque desde luego, como ya lo mencionó mi tocayo Francisco, puede haber, bueno, no solamente los hombres reproducimos esto, es la sociedad entera, incluidas algunas mujeres, ¿no? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de que entre estos estereotipos está la idea de autosuficiencia del hombre, que no necesita de nadie más para resolver cualquier problema, esto trae consecuencias a veces sumamente graves, ¿no? El considerar como otro estereotipo que uno tiene que ser siempre y demostrar que es el más fuerte físicamente, va a traer consecuencias de salud si no le ponemos un freno a todo esto. Y el freno es la racionalidad, una racionalidad por la vida, ¿sí? No una racionalidad simplona, instrumental. No, una racionalidad que ponga por delante la vida, la buena vida en comunidad. Ese sería un excelente freno. Por eso yo pienso que sería muy bueno que pudiéramos discutir también la relación que existe entre los estudios de género y por otro lado hay una tendencia, una corriente de pensamiento muy amplia que viene desde América Latina, eso es algo muy bonito, el giro decolonial o el giro descolonizador y la llamada filosofía de la liberación, que implican poner en el centro de la atención la vida humana, comunitaria, en un entorno natural, digamos, sano, saludable, y ese es el principio fundamental de todas las cosas. Ese es el origen y el destino de nuestra existencia sobre la faz de la Tierra. Hacer las cosas para gestionar esa vida, desplegarla y garantizar en la medida de lo posible lo que decía un filósofo, una vida perpetua, ¿no? Como especie. Sí, como postulado. Sabemos que quizás no va a ser posible empíricamente, pero hacer las cosas como si quisiéramos que la especie humana fuera eterna. Hacer las cosas en ese sentido, en esa dirección. Comprometernos y que cada uno de nuestros actos nos lleve hacia allá. Y nada que le ponga
así como un palito en los rayos de la bicicleta cuando está andando, ¿no? En ese sentido, todo por la vida humana comunitaria. Claro, el reeducarnos, por supuesto, los hombres, ¿no? Quitar estos estereotipos de que hemos platicado aquí en el programa. Y bueno, nos escribe también Ángeles al WhatsApp y comenta que si hay un estudio realizado para la salud de los hombres, ¿dónde se lo puede realizar? Específicamente, bueno, no menciona qué tipo de estudio, pero yo les decía, si el varón está en las etapas, digamos, entre los 30 a 40 años, yo creo que un chequeo general es suficiente para poder identificar algunos factores de riesgo. Después de los 40, pues efectivamente decíamos, el acudir quizá con el urólogo sería una de las buenas alternativas, con el cardiólogo para identificar alguna cardiopatía, alguna arritmia cardíaca. Yo les decía, el primer contacto es importante porque ellos, por ejemplo, pueden identificar temas tan básicos como alteraciones en la glucosa, alteraciones en los lípidos, HDL, LDL, que son los marcadores más importantes para identificar alguna cardiopatía, el ácido úrico, que también ahora ya es uno de los valores que nos permite prevenir o saber que podemos tener algún problema metabólico. Yo creo que sería una de las formas para poder atenderse. Aquí lo importante es eso, que la gente se lleve el mensaje que hay que acudir al médico. No importa que sea un médico de primer contacto. O sea, general. Así es, un médico general, un médico familiar te puede atender perfectamente. Ellos efectivamente pueden tener una gama más amplia para identificar algunos problemas y posteriormente canalizarlos con el especialista, ¿no? Y no se trata de ir yo por mi iniciativa, sino en lo ideal ver al médico general, él me mande los estudios de laboratorio que se requieren y ya regresar con él. Es correcto, yo creo que eso es una cosa muy importante. Muchas veces, ahorita tenemos la tendencia inmediatamente de correr al especialista. Muchas veces no se requiere o no era la vía adecuada, tal vez requería otra especialidad, pero creo que un médico de primer contacto te puede orientar perfectamente, identificar los factores de riesgo y posteriormente canalizarlo efectivamente ahora sí con el médico que se requiere, ¿no? Creo que sería la mejor forma, pero por lo menos, bueno, creo que en los hombres jóvenes pudiéramos hacer algún estudio preventivo, digo, el verificar sus valores básicos en sangre, verificar, por ejemplo, un electrocardiograma, saber que su corazón esté óptimo, sí, sobre todo porque muchos de ellos son deportistas quizá y pues nos podría servir como para identificar si hay alguna alteración, ¿no? de manera temprana. Tengo un mensaje que nos envía Erika López y ella nos comenta que no todas las mujeres trans tienen la cirugía de reasignación de sexo, entonces es vital hacer la revisión de próstata y dice que al menos las mujeres trans que ella conoce tienen la cirugía de reasignación, tienen próstata y nos dice es vital su chequeo. También ahí entrarían otras enfermedades como el cáncer testicular que no necesariamente tiene que ver con edades. Conozco el caso de una persona muy, muy joven que el cáncer testicular puede dar desde la adolescencia, sí, como en edades más adultas, pero sí creo que esto que comenta el público sí es importante. A final de cuentas, una persona trans, si continúa con sus mismos órganos, sí es importante dar un seguimiento para verificar que no tenga una alteración. El tema de la próstata, pues decimos, todos los hombres que nacieron con este tipo de sus órganos, pues desde el inicio van a presentar en algún momento alguna alteración, ¿sí? Entonces habría que tomar en cuenta que si no han tenido una reasignación de sexo, valdría la pena tener una verificación. Ya en la recta final, como a manera ya de despedida, porque ya estamos sobre el tiempo. Gracias, Javier. sí, yo también tengo que ir a recoger a mi hijo a la escuela. Pero en esta lógica de atenderse, digamos, a las primeras señales que está mencionando mi compañero Francisco, yo diría que pensemos siempre en la salud, no solamente como la salud física del cuerpo, también la salud mental. También es muy importante darle, digamos, la atención que merece. Yo estoy convencido de que todo mundo, todos deberíamos ir regularmente, incluso de manera preventiva, a terapia psicológica, psicoanalítica o psiquiátrica, depende del caso, ¿no? Pero también hay un estigma, hay una especie de tabú respecto de la atención mental que pienso que es necesario superar.
¿Nos ayuda para esto la perspectiva de género? Yo pienso que sí, porque es una crítica muy profunda a las prácticas tradicionales que los hombres tenemos, así literalmente como género. Por supuesto que puede haber excepciones, pero estamos hablando de un problema de escala global, de escala planetaria, que tiene que ver con las ciertas conductas que nosotros como hombres tenemos. Son conductas ya hemos dicho, culturales, pero que repercuten en la salud. Así es que en este concepto grande de salud, no olvidemos nunca el tema de salud mental. La Universidad de Guanajuato, por ejemplo, tiene para los estudiantes servicios con ciertas limitaciones, pero servicios psicológicos, y eso está muy bien. Yo recuerdo que en varios anuncios de propaganda del gobierno del estado de Guanajuato, el gobernador ha dicho que nuestro estado tiene el mejor sistema de salud del país. Bueno, pues hay que poner a prueba todo esto y ver si también los servicios de salud mental tienen esa cobertura amplísima, universal, que debe tener como un derecho humano, digamos. No debería ser cuestión de que yo sea rico o pobre para tener acceso a servicios de salud mental también. Y finalmente, yo quisiera mencionar que no solo la salud física, la salud mental, también la salud de género. Es decir, así como hay clínicas y hospitales para la salud física o mental, pues yo pienso que debería desplegarse también toda una infraestructura y la formación de los cuadros necesarios para que todos estos temas de tratar las masculinidades como otras formas posibles de ser varones sin ser violentos ni siquiera contra uno mismo, sea algo real, sea algo accesible para todas y todos en las áreas rurales y urbanas, en todas partes y de todas las edades, ¿no? Porque no se ha atendido todo esto. La causa, el Secretariado Nacional de Seguridad, bueno, tiene un nombre largo, pero tiene datos bien interesantes acerca de la violencia que afecta, desde luego, que es un tema de masculinidades también, porque el 90 y tantos % de los casos de los hechos violentos provienen de hombres, varones, incluso contra otros hombres. Ni hablar del feminicidio, por supuesto, que el 99.9% de los casos son cometidos por hombres. Si no atendemos esta temática de las masculinidades con la misma urgencia y profundidad y con la misma atención que le estamos dando a la salud física y mental, yo pienso que no va a haber muchos avances en materia de paz social y de salud también, porque ya vimos, he tratado de mostrar aquí con algunos ejemplos cómo impactan todos estos estereotipos, todas estas conductas de la masculinidad tradicional en la salud de los propios hombres y de todos quienes nos rodean. Así es que 3 cuestiones: salud física, salud mental y salud en términos de masculinidades, otras formas de ser hombres sin necesidad de ser violentos. Muchas gracias. Yo voy a tener que retirar. Gracias, doctor. Y doctor Oñate. Sí, quería importar, se me hizo muy, muy importante lo que dijo Javier, y efectivamente yo creo que si nosotros como hombres entendemos que si la mente está bien, el cuerpo va a trabajar bien. Esa es digamos, una cultura que se tiene desde los ancestros, ¿no? Es más, las culturas como los griegos, romanos, ¿no? Los griegos siempre lo mencionaban. El tema de tener una mente sana nos va a ayudar precisamente a tener un cuerpo sano. Y aquí creo que la importancia es eso, llevarnos el mensaje de qué tanto el hombre está siendo sano en su manera de vivir y en su manera de percibir el mundo. Y eso le va a permitir que su cuerpo esté en equilibrio. Y entonces yo creo que de alguna forma pudiéramos tener un poquito más posibilidades de estar físicamente aptos, ¿no? Entonces, efectivamente lo que mencionan es importante. Para poder tener una sociedad sana, requerimos estar nosotros sanos. Decíamos, lo que está dentro está afuera, ¿no? Y entonces necesitamos estar bien primero nosotros para poder ayudar a los demás y poder estar bien con los demás. Entonces, creo que el tema de tener una salud mental se me hace fundamental, y creo que todos los médicos deberíamos también de tener en cuenta que no solo es la parte física. Cuando llegan los pacientes a consulta, muchos se enfocan exclusivamente en la parte de la enfermedad, ya que se manifestó en alguna situación física. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué lo llevó a eso? Yo creo que eso es súper importante. ¿Cómo tratar de orientar a ese paciente para que busque dentro de su mente
qué lo está llevando a ese tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que todos traemos alguna situación emocional que tenemos que trabajar. Claro, así como el alimento sano puede garantizar la salud física, el pensamiento sano también puede garantizar la salud mental, ¿no? Entonces hay que estar atentos a qué pensamos, cuáles son nuestros pensamientos, con qué nos estamos alimentando nuestras mentes. Y ahorita se me ocurría, por ejemplo, reeducarnos, reencuadrar algunas ideas. Por ejemplo, esta idea de que ir al médico es una cuestión de debilidad. Yo creo que podríamos reencuadrarla y pensar que es un acto de valentía, ¿no? El cuidarse a sí mismo, el procurarse a sí mismo, el estar al pendiente de cómo me siento, de qué necesito como varón, pues es un acto de valor, ¿no? De hecho, lo decía Javier en algún punto, decía él, el hecho de ser varón o esa masculinidad creo que podría enmarcarse de mejor forma cuando tú eres empático y aparte pones el ejemplo a tu familia en relación a lo que realmente se debe de hacer. Si tú quieres realmente a tu familia, tú deberías de ser el primero en poner el ejemplo, ¿no? En tratar de que tu familia sea congruente con ese tipo de conceptos. Creo que hay de pronto este estilo de ser abnegados, el estilo de las mujeres o de los hombres, ¿no? Una maternidad abnegada y una paternidad abnegada. Creo que la paternidad abnegada es esto de que vayan al médico los niños, mi esposa, y yo no, para mí no alcanza el dinero, no tengo tiempo, tengo que ir a trabajar, estoy en el último lugar siempre y estoy cumpliendo como buen papá y buen esposo y buen todo, pero en realidad estoy siendo negligente. Entonces, no es malo que los hombres tengan familia o no, digan, no, yo también tengo que ir, y es muy importante, tan importante como que vayan todos los demás. Yo me remito siempre a este ejemplo de cuando te subes al avión y te dicen, van a caer las mascarillas de oxígeno, y primero te la tienes que poner tú antes de tratar de ayudar a otro, ¿no? Entonces, si tú no te cuidas a ti mismo, si tú no te procuras, si tú no garantizas esta salud, esta fortaleza que puedas llevar hasta las últimas etapas de tu vida, pues eres incapaz también de ayudar a otros, ¿no? Dicen por ahí, nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente en la experiencia médica, ocasionalmente me acuerdo por ahí cuando estaba en el hospital pediátrico en León, trabajé ahí varios años, y me acuerdo que una cosa que me llamaba mucho la atención, los papás siempre me iban a que yo regañara al niño, ¿no? ¿Me lo regaña, por favor? El doctor no quiere comerse las verduras, por ejemplo, ¿no? No toma agua. Y yo volteaba a ver a los papás, digo, podía ser hombre o mujer, pero ¿En serio? y yo decía, bueno, pero pues no creo que los papás tampoco estén teniendo una alimentación muy sana. Y usted sabe en esa frase, ¿no? Los niños y los borrachos dicen la verdad. Entonces era muy divertido cómo los niños se exponían a los papás. No, tú eres el primero que no hace y tú no nos compras. Entonces, sí es importante. Por eso decíamos hace ratito, el tema de la educación, yo creo que volvemos a lo mismo. No lo debemos de dejar olvidado. Si nosotros educamos y enseñamos a nuestros hijos a ser mejores seres humanos, definitivamente el concepto de vida va a cambiar y la sociedad definitivamente va a ser mejor. Yo creo que ahí está la clave. Digo, no quiere decir que los adultos pues ya no tenemos remedio. Definitivamente creo que podemos hacer mucho, pero el remedio llega cuando tenemos la comprensión. Si nosotros entendemos que ayudar a los demás, que ser empáticos con los demás, creo que eso nos lleva a tener una vida más feliz, lo que decía Javier. Creo que eso debería de ser la prioridad. Creo que estamos viviendo un mundo muy materializado, un mundo en el que lo importante es tener y ser. Y el tema de salud, yo les digo a todos mis pacientes y familiares, les digo, recuerden que tenemos algo, desde que nacemos, algo seguro. Todos nos vamos a morir. Y si no comprendemos desde ese punto, desde esa parte, entonces ¿cómo nos estamos cuidando? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Y ahí no solamente es el tema de salud, ¿no? ¿Cómo estamos llevando nuestras relaciones personales y relaciones familiares? Entonces sí se me hace un tema muy importante. Por eso la educación la vuelvo otra vez como a comentar, y esta parte de ser congruentes, cada persona, para que los demás que están a nuestro alrededor pues puedan hacerlo. Perdón, ahí decía, me acuerdo que alguien me comentaba, doctor, yo he ido a nutrición y veo que me sugieren que tengo una dieta muy sana, pero veo a la persona que me está ayudando, pues está gordita, ¿no? Y pues ¿cómo le voy a creer si lo que me está diciendo es correcto? Yo le decía, es real. ¿Cuántas veces hemos visto médicos que están fuera del hospital fumando? ¿Sí? O están haciendo alguna situación que ellos están diciendo que no es correcta. Entonces, por eso decía yo, los médicos debemos de ser los primeros en ser empáticos y ser congruentes para que la gente realmente entienda el mensaje
y entonces como sociedad podamos avanzar, ¿no? Oye, y no tener miedo a preguntar, ¿no? Porque también es muy común que vas a consulta y, bueno, yo soy muy preguntona. A ver, ¿qué puedo esperar a partir de aquí? ¿Y qué me va a pasar si me tomo estos medicamentos? ¿O en qué momento debo volver al médico? Y por lo general, no sé si es una cuestión de hombres o mujeres, o en general como pacientes, no preguntamos, es decir, no exponemos las dudas que tenemos y entonces estás en la casa y es que me está pasando tal cosa. ¿Será normal? ¿Por qué no le preguntaste al médico qué puedes esperar a partir del tratamiento que estás teniendo? ¿Cuáles son tus signos de alerta? Como que también eso no lo tenemos muy... ¿Qué te dijo el doctor? Nada. Sí, nada. No, oye, bien. pero ¿le preguntaste estos síntomas? Claro. No, pues nada más me dijo esto y Hay ya. doctores que no te quieren contar también. Sí, es real, sí, También, no, que te dicen, tómate esto, adiós. Así es. Y no Pero deja claro el tienes que mensaje. insistir, Yo tienes creo que saber. Yo creo que va más por esta situación. A veces no queremos preguntar porque sabemos, la gente sabe, yo siempre he dicho, no hay gente tonta, la gente realmente sabe. Sí, nada más es cuestión, nosotros somos los instrumentos y somos quien orienta a la persona, pero la gente sabe que tiene que cambiar hábitos. Y al cambiar hábitos implica realizar acciones las cuales no queremos hacer. Entonces, muchas de las veces las personas no quieren preguntar porque saben que le van a decir es que tienes que hacer ejercicio, tienes que cambiar tu alimentación, tienes que dejar un vicio. Y eso pues no estamos como con la intención de hacerlo. Entonces, digo, puede ser esa situación, claro, también por ahí se suma el tema que quizá algunos médicos no son tan empáticos o les cuesta trabajo relacionarse y poder hacer ese match con el paciente. Por eso esa interacción entre médico y paciente es muy importante, porque si tú como médico sabes llevarle el mensaje a tu paciente, definitivamente él va a poder tomar mejores acciones posteriormente, ¿no? Pues ya a manera de ir, perdón, Iván. No, a manera de ir como también cerrando este tema, lo ideal es que se acerque las personas, lo ideal los hombres, los varones, que en este mes hay un tema dedicado a ellos en su salud, pues a sus distintas instancias de salud, que se acerquen, que conozcan qué programas hay, y también, bueno, les recuerdo también que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato en este mes está llevando a cabo en diferentes municipios vasectomías sin bisturí, tan solo 20 minutos, ambulatorias, así que eso es gratuito, así que también pueden informarse en la Secretaría de Salud. Entonces, yo creo que es un tema de responsabilidad con uno mismo, ¿no? Decía el doctor hace un ratito, tenemos bien seguro que nos vamos a morir en algún momento. ¿Cómo va a suceder eso? Eso sí depende en cierta medida de nosotros, ¿no? Sí, claro. Fíjate que ahorita que mencionas esto también va muy relacionado lo de la vasectomía a los tabús que hay, ¿no? Ese tema de resistencia a creer que al momento de tener tu vasectomía ya pierdes la masculinidad. Entonces sí creo que poco a poco ha ido cambiando el concepto. Creo que cada vez los hombres lo aceptan mejor. Las mismas parejas pues tienen un mejor diálogo y entonces se ha responsabilizado más el hombre para poder llegar a este procedimiento. Y efectivamente los servicios públicos han ayudado mucho, está muy accesible. En este mes, como bien mencionas, está la campaña de vasectomías, entonces creo que es una forma también de ser responsables con la sociedad, ¿no? Bueno, pues creo que, aunque hay muchas cosas más que podríamos seguir hablando, muchísimas gracias. Queremos dar final a este programa. Gracias, doctor Francisco Oñate, por su participación. Agradecemos al maestro, al doctor Javier... Francisco Javier Martínez Bravo, que se tuvo que retirar. Y bueno, pues gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, escribieron, de todas maneras sigan escribiendo a Por Fin el Fin. Este programa se queda en nuestra página de Facebook. Y para finalizar, pues gracias a Maricruz López en los controles técnicos, Beatriz Vargas, a José en la voz. Iván Montes. Dalia Tobar. Gloria Rodríguez, muchas gracias. También a Cayetano García por su apoyo en la parte del audio en esta oportunidad. Gracias y nos escuchamos el próximo viernes. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true.
Por fin, el fin. Ahora sí, disfruta tu fin de semana.